Cierra los ojos por un instante e imagina que estás dentro de un gran útero cósmico, oscuro, silencioso y aún así misteriosamente vivo. Tal vez así te sientes ahora mismo, como si estuvieras rodeado por un silencio denso, inexplicable. Un silencio que no grita pero que pesa, un silencio que no duele por fuera, pero que desgasta lentamente por dentro. Tal vez no sepas con claridad qué es lo que falta, pero sabes, con toda certeza, que algo falta. Y esa ausencia que no puedes nombrar viene acompañada de un vacío que aparece justo cuando todo, en apariencia, está bien. Cuando la casa está en orden, el trabajo está hecho, las obligaciones están cumplidas, y aún así, algo dentro de ti no se siente completo, y nadie lo ve, porque por fuera funcionas, sonríes, cumples, sigues, pero por dentro hay un hueco que ningún elogio, logro o compañía logra llenar. Quizás nadie te lo ha dicho antes, pero ese vacío que sientes no es un defecto, no es un castigo, no es una falla de tu alma. Según Bruce Lipton, ese vacío puede ser una señal biológica de que te has desconectado de tu frecuencia original, de tu verdad energética. Cuando vivimos en piloto automático, gobernados por creencias heredadas, esas voces inconscientes que dictan quién debes ser, cómo debes actuar, qué debes desear, nos alejamos de nuestro campo creador. Y el cuerpo, en su sabiduría silenciosa, responde con esa incomodidad. Porque biológicamente, el cuerpo sabe, no estás viviendo desde decisiones conscientes, sino desde antiguos programas que, muchas veces, nacen del miedo, del dolor o de la negación. El vacío es una alarma biológica que te está pidiendo volver al centro. Pero hay otra clave, y proviene de la sabiduría de Neville Goddard. Para él, el vacío no es ausencia de sentido, sino ausencia de presencia creativa. Cuando sientes ese hueco en el pecho, esa sensación de que todo perdió color, no es que la vida haya terminado, es que una parte de ti aún no ha nacido. Neville llamaba a esto el estado no realizado, un espacio interior que todavía no ha tomado forma en el mundo externo. Algo dentro de ti te está llamando, y aún no lo has escuchado, y por eso sientes ese eco. El vacío, en realidad, es un vientre esperando ser fecundado, un llamado que aún no ha sido respondido, una versión de ti mismo que aún no ha sido asumida. Por eso tal vez el vacío no sea el final, sino el comienzo, un impulso vibracional del alma que te pide habitarlo conscientemente. Y aquí, tal vez sientas un nudo en la garganta, porque puede que estés cansado de intentar llenar ese vacío con cosas que no funcionan. Puede que ya hayas buscado en muchos lugares, en muchas personas, en muchos caminos, y aún así, el hueco regresa. Pero ¿y si te dijera que ese vacío no quiere ser llenado, quiere ser escuchado? No quiere distracción, quiere presencia, no quiere que huyas, quiere que entres. Imagina ahora que ese vacío es como un útero espiritual, oscuro, sí, pero lleno de potencia creadora. En su interior no hay carencia, hay espacio, no hay pérdida, hay preparación. Un útero no es ausencia, es espera, es silencio lleno, es misterio que antecede al milagro. Y quizás tu alma te ha traído hasta aquí para recordarte esto, que lo que hoy llamas vacío puede ser simplemente el momento sagrado antes de un nuevo nacimiento. ¿Y si fuera así? ¿Y si este silencio que sientes fuera solo el intervalo entre lo que ya no te pertenece y lo que aún no ha llegado? ¿Y si fuera el universo organizando todo, dentro y fuera, para que tu nueva vibración finalmente pueda emerger? Tal vez estás más cerca de lo que crees, y tal vez hoy no necesitas entender todo. Solo necesitas respirar y permitir que ese vacío te hable por primera vez con verdad, porque ahora comienza el viaje. A veces, lo que más nos duele no es o que falta visiblemente, sino lo que falta silenciosamente, ese hueco que nadie ve, que no tiene nombre pero pesa, que no sangra pero duele, y que muchas veces intentamos tapar
con frases de efecto, con afirmaciones repetidas sin alma, con retiros instantáneos que prometen paz en 3 días. Pero el alma no funciona así. El alma no quiere anestesia, quiere verdad, porque ese vacío que sientes no es un error que necesitas corregir, es un susurro que necesita ser oído. Y eso es algo que ninguna espiritualidad superficial, por más luminosa que parezca, puede ofrecerte. No se trata de poner una luz encima del dolor. Se trata de sentarse junto a él y escucharlo sin miedo. Vivimos en tiempos de abundancia espiritual, en apariencia. Frases, maestros, técnicas, rituales, colores, mantras. Pero ¿por qué entonces tanta gente sigue sintiendo ese mismo hueco cuando apagan las luces del evento? ¿Por qué al volver a casa todo parece igual? Porque no basta con poner palabras bonitas sobre la herida, hay que entrar en ella. Hay que entender lo que el vacío está pidiendo. Y muchas veces lo que pide es presencia real, una mirada sincera hacia adentro, sin maquillaje energético, sin adornos. Solo tú, contigo. Bruce Lipton nos recuerda que cuando vivimos desconectados de nuestra verdad, cuando operamos desde creencias heredadas que ya no vibran con lo que somos, el cuerpo entra en modo de supervivencia. La biología se cierra, la química interna cambia. Nos volvemos repetidores de programas, en lugar de creadores de posibilidades, y el vacío aparece como un reflejo de esa desconexión interna. No es el enemigo, es el mensajero. Un mensajero que no viene a castigarte, sino a despertarte. Por eso cada vez que intentas silenciar el vacío con una frase de motivación sin escuchar lo que hay debajo, el vacío se intensifica. Porque no quiere soluciones rápidas, quiere profundidad, no quiere que escapes, quiere que regreses a ti. Y esa es la parte que muchos evitan, pero también es el portal que muchos necesitan cruzar. ¿Y si ese silencio que tanto incomoda es, en realidad, el principio de una nueva coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que vives? ¿Y si el vacío no está pidiendo que lo llenes, sino que lo habites desde otro lugar? No necesitas más luz artificial, necesitas verdad. Y esa verdad solo se revela cuando te permites entrar en la oscuridad con el corazón abierto, porque lo que parece un agujero puede ser, en realidad, el espacio exacto donde tu alma quiere florecer. Hay dolores que parecen nuestros, pero no nacieron en nosotros. Hay silencios que llevamos dentro desde antes de nacer, y vacíos, que vienen de historias que no recordamos, pero que habitan nuestro cuerpo como si fueran propias. Este puede ser uno de esos casos. Puede que ese vacío que sientes, tan profundo, tan persistente, no sea completamente tuyo. Puede que estés sintiendo en ti el eco de una memoria ancestral. Una energía no resuelta que ha pasado de generación en generación, esperando a ser reconocida, liberada, honrada. Bruce Lipton nos muestra cómo no solo heredamos genes, heredamos creencias, emociones, formas de percibir la vida. Y cuando esas memorias no han sido integradas, el cuerpo las manifiesta, porque el cuerpo guarda lo que la historia no supo nombrar. Quizás la tristeza que a veces te invade sin razón aparente no es tu tristeza, es la tristeza no vivida de una abuela. El miedo que te paraliza sin sentido no es tu miedo, es el miedo silenciado de un padre, de un linaje entero que sobrevivió, pero nunca sanó. No estás imaginando. Tu biología está escuchando la vibración de tu árbol genealógico. Está intentando completarlo desde ti, y aquí es donde ocurre algo sagrado, cuando te das cuenta de que ese vacío puede ser una voz antigua que por fin quiere ser escuchada. No para victimizarte, no para atraparte, sino para que tú seas el punto de transformación, la conciencia que libera, el canal que interrumpe el ciclo. Este vacío heredado no se sana con voluntad, se sana con mirada, con respeto, con un reconocimiento profundo. Esto que siento puede no ser mío. Y solo esa frase, dicha con el corazón abierto, comienza a separar los hilos, comienza a liberar lo que no te pertenece. Imagina por un instante que dentro de ti
Hay dos voces. Una es tuya, la otra, heredada. Cuando no distingues entre ellas, vives cargando ambas. Y eso cansa, eso confunde, eso pesa. Pero cuando puedes mirar con compasión y decir, esto vino antes que yo, y ya no necesito llevarlo más, el cuerpo lo sabe, la energía lo sabe, y algo en ti comienza a aflojar. No se trata de rechazar lo que vino antes, se trata de transformarlo, honrarlo, agradecerle por haber llegado hasta aquí, pero elegir no repetirlo más. Y para eso, a veces, basta una práctica sencilla. Sentarte contigo mismo, tomar papel y lápiz, escribir lo que sientes y preguntar, ¿esto me pertenece? Dejar que la respuesta emerja sin juicio, porque muchas veces la verdad no viene en palabras, viene en una sensación de alivio, en un suspiro, en una lágrima que cae sin explicación. El vacío, cuando no es tuyo, no se llena con respuestas, se libera con presencia. Y esa liberación no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. Porque cuando reconoces lo que no te pertenece, recuperas el espacio para ser quien realmente viniste a ser. Y eso, en sí mismo, ya es sanación. Hay una ilusión silenciosa que ha acompañado a la humanidad durante siglos. La idea de que algo externo puede reparar lo que se rompió dentro. Que un amor, una casa nueva, un logro, un cuerpo distinto, una meta cumplida, pueden llenar ese hueco que sientes en el alma. Y por un breve momento parece que funciona. Una palabra de aprobación, una mirada que te valida, una compra que te da una chispa de alegría momentánea. Pero luego, el vacío regresa, silencioso, persistente. Como si viniera a recordarte que nada, absolutamente nada, que venga de fuera, puede sostener lo que no ha sido nutrido desde dentro. Este es un patrón que se repite una y otra vez. Buscar fuera lo que solo pueden hacer dentro. Buscamos en una pareja el reflejo que no encontramos en el espejo. En un trabajo, el propósito que no sentimos en el alma. En el reconocimiento, la identidad que no logramos asumir por nosotros mismos. Pero todo eso es prestado. Y lo que es prestado nunca enraiza. Nunca se sostiene. Nunca llena por completo. Neville Goddard nos dejó una frase que parece simple, pero es profundamente transformadora. Solo encontrarás fuera aquello que primero hayas sentido dentro como propio. Lo que no asumes internamente como verdadero, aunque lo consigas en el mundo externo, se escapa, se desvanece, se convierte en algo frágil, efímero, inestable, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y si tu vibración es de carencia, atraerás espejos de carencia. Si tu vibración es de vacío, atraerás experiencias que lo confirmen. Y aquí entonces surge una pregunta que puede cambiar la dirección de todo. ¿Desde dónde estás intentando llenar ese vacío? ¿Desde la necesidad o desde la creación? Porque la necesidad solo proyecta más necesidad. Solo cuando te haces presente dentro de ti, cuando te abrazas, cuando te asumes, cuando comienzas a habitar tu interior con dignidad, el vacío comienza a transformarse en espacio. Y el espacio, a diferencia del vacío, no duele. El espacio permite. El espacio contiene. El espacio es fértil. Revisar este patrón de búsqueda no es una condena, es una oportunidad. Porque no hay culpa en desear amor, compañía, logros. Somos humanos y esos deseos son parte de nuestra experiencia. Pero cuando esperas que eso te salve, te pierdes de lo más importante. Tú no necesitas ser salvado, necesitas ser recordado, recordado por ti, reconocido por ti, porque la presencia que más cura no es la del otro, es la tuya. Y quizás, solo quizás, el verdadero acto de amor sea dejar de pedirle al mundo que repare lo que tú mismo aún no has tocado con conciencia. Porque cuando empiezas a mirar dentro con verdad, con ternura, con respeto, el vacío deja de ser un enemigo. Y comienza a convertirse en una puerta que, una vez abierta, no lleva hacia afuera, sino hacia lo más sagrado que hay en ti,
Hay silencios que paralizan y hay silencios que preparan. El vacío que sientes puede parecer una pausa, un tiempo detenido, una tierra seca, pero en realidad es una frontera vibracional. Es ese punto exacto donde lo viejo ya no sostiene, pero lo nuevo aún no ha nacido. Un espacio de transición donde nada parece tener forma, pero todo tiene sentido si lo miras con ojos del alma. El vacío no te pide que repitas, te pide que crees. No quiere que continúes con lo conocido. Quiere que abras espacio a lo que aún no ha sido expresado desde ti. Cuando todo lo que era familiar empieza a sentirse ajeno, cuando lo que antes te daba sentido ya no te mueve, cuando las palabras que solías usar ya no te representan, ahí comienza el umbral del cambio vibracional. Y ese umbral no es cómodo, no es claro, no es inmediato, es confuso, es incierto, es profundamente incómodo, pero también profundamente fértil, porque lo que parece inestabilidad puede ser solo el alma tomando la iniciativa, moviendo las estructuras internas para preparar algo que todavía no puedes ver, pero que ya te está habitando. Bruce Lipton explica que ese momento donde el vacío se vuelve protagonista no es una falla biológica, es una oportunidad neurobiológica. Cuando el programa antiguo pierde fuerza, cuando ya no operas solo desde la costumbre, desde la repetición, desde el miedo, tu sistema interno entra en un estado de plasticidad, un espacio de reprogramación. En términos científicos, tu cerebro y tu biología se abren a nuevas posibilidades. Pero para que eso ocurra, algo tiene que vaciarse primero, y ahí está el punto clave. El vacío no es el final, es la apertura. Es el espacio intermedio donde puedes reescribirte si eliges hacerlo desde presencia, no desde el miedo, no desde la urgencia, no desde la necesidad de salir corriendo, sino desde la entrega, desde la conciencia de que lo que estás sintiendo no es caos, es reconfiguración. Tal vez por eso te sientes sin rumbo, tal vez por eso hay días en los que no sabes quién eres, porque estás dejando de ser lo que fue y aún no sabes lo que serás. Y en ese espacio suspendido, lo único que te sostiene es la confianza, la fe silenciosa en que hay una inteligencia más profunda guiando el proceso. Una inteligencia que no se basa en fórmulas, ni en recetas, ni en repeticiones. Se basa en presencia, en coherencia, en vibración auténtica. El vacío no quiere que regreses al pasado, no quiere que te aferres a lo conocido. Te está pidiendo que entres en una frecuencia nueva, que te conviertas en creador, no de resultados, sino de sentido. Que seas tú quien nombre lo que quiere vivir, no con palabras, sino con vibración, porque en ese silencio incómodo puede estar ocurriendo el milagro más grande, el nacimiento de una nueva versión de ti, una versión que no copia, que crea, que no repite, que elige, que no sobrevive, que vibra. Y esa vibración lo cambia todo. Hay preguntas que no se responden con palabras, se responden con el cuerpo, con el silencio, con esa vibración sutil que se despierta cuando por fin dejas de huir y empiezas a escuchar. El vacío no es un enemigo a combatir, es un lenguaje a descifrar, y cada vez que intentas callarlo con pensamientos, explicaciones o urgencias, pierdes la oportunidad de comprender lo que verdaderamente te está pidiendo. Porque el vacío no busca respuestas rápidas, busca presencia real, busca que lo habites. Busca que lo escuches como quien escucha a un niño herido, o a un viejo sabio, o a una parte tuya que fue olvidada hace mucho. Tal vez nunca te detuviste a preguntarte, ¿qué dejé de escuchar en mí para que este vacío naciera? No desde la mente, no desde el juicio, sino desde un lugar mucho más profundo, más honesto, más vibracional. Porque muchas veces el vacío no es una señal de pérdida, sino de desconexión. Una desconexión tan sutil, tan antigua, que ya ni siquiera recuerdas cuándo ocurrió. Pero tu cuerpo sí lo recuerda, tu energía sí lo sabe. Y te lo muestra una y otra vez, con esa sensación de ausencia que no se explica, pero se siente.
Sentarte contigo mismo en silencio puede ser uno de los actos más revolucionarios de esta época. No para pensar, no para planear, solo para estar, para abrir un espacio interno donde la respuesta no venga en forma de idea, sino de sensación. Donde no busques controlar, sino permitir. Donde pongas una mano en el corazón, cierres los ojos y simplemente preguntes, ¿qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? Y luego, esperes, sin apurar, sin interpretar, porque la respuesta no siempre llega como una frase clara. A veces llega como un suspiro, o como una lágrima, o como un calor en el pecho que te dice, sin palabras, que algo dentro de ti por fin fue tocado. No es magia, es presencia, no es técnica, es amor. Y ese amor, cuando es auténtico, cuando es íntimo, cuando es libre de exigencias, transforma, no de inmediato, no como en los cuentos, pero sí con una fuerza tan real, tan profunda, que el vacío comienza a moverse, a suavizarse, a abrirse, porque lo único que el vacío quería era que regresaras a ti, y tal vez, en ese gesto tan simple de detenerte, de respirar, de escuchar sin juicio, estés haciendo más por tu sanación que con años de lucha interna, porque el alma no necesita que la conquistes, solo necesita que la reconozcas, y cuando lo haces, lo sientes, sin palabras, sin ruido, solo tú, contigo, en un nuevo espacio donde el vacío ya no es amenaza, es mensaje, es camino, es inicio. Hay momentos en los que nada parece tener sentido, pero en el fondo, todo está siendo reordenado. Puede que te sientas cansado, pero no es el cansancio de quien hizo mucho, es el de quien ya no puede seguir siendo lo que no es. Tal vez te sientas distante de personas que antes amabas, desconectado de actividades que antes te motivaban, sin ganas de producir, sin deseo de explicar. Y entonces surge esa frase interna, silenciosa pero firme: no sé más quién soy. Y aunque parezca una crisis, aunque duela como si estuvieras perdiendo algo, esa frase es un portal, un umbral vibracional, una señal clara de que tu energía está cambiando. Cuando el alma comienza a subir de frecuencia, lo primero que ocurre no es expansión, es desidentificación. Te dejas de reconocer en lo viejo, pero aún no sabes cómo habitar lo nuevo. Y eso genera un vacío que no es ausencia, es tránsito, un tránsito profundo, silencioso, interno, donde se desarma todo lo que no nació de tu verdad. No es castigo, no es error. Es señal de maduración, de despertar, de evolución. Bruce Lipton lo explicaría así: cuando tus creencias empiezan a cambiar, cuando comienzas a operar desde otra conciencia, tu biología responde. Literalmente. Tu cuerpo cambia su química, tus células perciben la diferencia, y ese estado de transición puede sentirse como confusión, como agotamiento, como necesidad de recogimiento, no porque algo esté mal, sino porque algo está naciendo, y para que nazca necesitas espacio. Por eso, si sientes que no encajas donde antes encajabas, si todo te parece demasiado ruidoso, si necesitas silencio, lentitud, interioridad, no lo tomes como retroceso. Es señal de que estás volviendo a ti, de que estás dejando de hacer lo que hacías por obligación y estás empezando a escuchar tu verdadera vibración, una vibración más coherente, más suave, más profunda. Y esa frecuencia nueva necesita tiempo para estabilizarse. No es fácil, porque duele soltar, duele no saber, duele quedarse sin certezas, pero también es hermoso, porque detrás de ese aparente vacío está la verdad que tanto buscabas, está la sensación de estar volviendo a casa, no a un lugar físico, sino a una frecuencia, a una forma de habitarte sin máscaras, a una forma de ser que no busca aprobación, que no necesita explicaciones, solo ser, solo sentir, solo vibrar desde la paz interna. Y cuando eso empieza a suceder, cuando ese vacío se transforma en un nuevo silencio lleno de presencia, sabes que algo profundo cambió.
Tal vez afuera todo parezca igual, pero tú ya no eres el mismo. Y esa diferencia se nota en lo invisible, en la forma en que respiras, en cómo eliges, en cómo sientes. Porque ahora sabes, el vacío no era el fin, era la apertura a una frecuencia que siempre fue tuya, pero que recién ahora estás listo para sostener. Cuando algo duele, lo más natural es querer salir corriendo, buscar una salida, una solución rápida, una distracción. Y con el vacío ocurre lo mismo. Intentamos llenarlo con urgencia, lo disfrazamos de ocupación, lo negamos con hiperactividad, con vínculos, con metas, con promesas que nos alejan de lo esencial. Pero hay un momento en que todo eso deja de funcionar, en que ninguna salida externa logra apagar lo que grita dentro. Y entonces algo se rompe. O tal vez no se rompe, se abre. Y lo que se abre no es el vacío, es tu conciencia. Escapar del vacío solo lo fortalece. Porque cada intento de huida confirma que ese espacio interno es peligroso, es malo, es inadecuado. Pero el vacío no es enemigo. No está en tu vida para hacerte sufrir. Está ahí como un portal de reinvención. No quiere que corras. Quiere que pares, que mires, que reconozcas lo que necesita ser transformado desde dentro. Porque hasta que no lo hagas, el vacío regresará. De formas distintas, con máscaras nuevas, pero con el mismo mensaje. Vuelve a ti. La mayoría de las personas no fracasan porque les falte fuerza o inteligencia. Fracasan porque no se detienen, porque no se permiten sentir, porque confunden estar ocupados con estar vivos, y así llenan los días con tareas. Pero el alma sigue vacía, no por falta de logros, sino por falta de conexión. Aceptar el vacío no significa resignarse, significa dejar de luchar contra lo inevitable, significa permitir que esa parte de ti que clama por atención finalmente sea vista, porque cuando dejas de resistirte, algo profundo ocurre. El vacío comienza a hablar, a mostrar, a guiar, no con palabras ruidosas, sino con una sabiduría antigua que solo se activa en el silencio. Bruce Lipton nos recuerda que todo cambio profundo requiere un estado de coherencia interna. Y esa coherencia solo se alcanza cuando dejas de pelear con lo que sientes y empiezas a integrarlo. El vacío forma parte del viaje, es una estación necesaria, un espacio fértil donde no hay respuestas claras, pero sí posibilidades nuevas, donde no hay fórmulas, pero sí una inteligencia que ordena desde lo invisible. El gran giro ocurre cuando, en vez de correr, te detienes. En vez de tapar, respiras. En vez de negar, abrazas. Porque el vacío, cuando es acogido, se convierte en espacio sagrado. Un espacio donde no necesitas hacer, solo ser. Y desde ese ser, todo lo demás empieza poco a poco a encontrar su verdadero lugar. Era un hombre como muchos. Había construido una vida que, desde afuera, parecía exitosa. Tenía un buen trabajo, estabilidad, reconocimiento. Era eficiente, responsable, correcto. Pero había un detalle que nadie notaba. Cada vez que estaba solo, algo en su pecho se contraía. Una sensación difícil de explicar. Un hueco, una inquietud sin causa aparente. Un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Al principio lo ignoró. Pensó que pasaría. Se ocupó más, se exigió más, llenó la agenda, viajó, compró cosas, se distrajo, pero el vacío no se iba, solo cambiaba de forma. Un día, esa sensación se volvió insoportable. Ya no podía disimular, ya no podía sostener lo que había construido, porque dentro de sí todo se había desplomado. No fue una tragedia externa, no hubo una pérdida evidente, fue un colapso interno, silencioso. Invisible para los demás, pero absolutamente real para él. Entonces, por primera vez, no hizo nada, no buscó respuestas, no pidió ayuda, no intentó solucionarlo, solo se sentó, en silencio, con su vacío. Y durante semanas no pasó nada, ninguna revelación,
ningún alivio inmediato, solo ese mismo hueco, pero ahora sin disfraces. Al principio fue duro, doloroso, incómodo, pero poco a poco algo comenzó a cambiar, no afuera, dentro. Empezó a recordar cosas que había olvidado, deseos que había enterrado, verdades que había ignorado por encajar en lo que se esperaba de él. Y entre esos recuerdos surgió una pregunta: ¿quién sería yo si dejara de intentar ser quien otros esperan que sea? No respondió enseguida. De hecho, no respondió con palabras. Su vida comenzó a cambiar sin que él la empujara. Empezó a soltar vínculos que ya no resonaban, a decir que no sin culpa, a descansar sin sentirse culpable. Y una mañana, sin planearlo, sintió una certeza interna. No tenía que cambiar de vida, tenía que cambiar de vibración, y al hacerlo, la misma vida empezó a responderle de otra manera. 3 meses después, no tenía una nueva casa, ni un nuevo amor, ni un nuevo trabajo espectacular, pero tenía algo que nunca antes había sentido: paz. Esa paz no era euforia, no era alegría constante, era una calma profunda, una sensación de estar donde debía estar, de no necesitar más máscaras, de no tener que correr, de por fin habitarse. Su historia no es extraordinaria, no es un cuento milagroso. Es la historia de alguien que eligió sentarse en su propio silencio y dejar que el vacío lo transformara. Y eso es tal vez una de las decisiones más valientes que un ser humano puede tomar, porque no hay mayor revolución que dejar de huir de uno mismo y decidir quedarse, permanecer, escuchar, y desde ahí comenzar de nuevo, sin ruido, sin prisa, sin miedo. Hay vacíos que no se llenan, se escuchan. Hay silencios que no se rompen, se abrazan. Y hay preguntas que no buscan respuesta, sino presencia. Si has llegado hasta aquí, quizás ya lo intuyes. El vacío que sientes no es un error en tu sistema, es un mensaje, una señal biológica, emocional y espiritual de que algo dentro de ti está pidiendo reconexión, no con el mundo externo, no con los demás, contigo, con tu frecuencia original, con esa verdad profunda que no se enseña, pero se recuerda. Bruce Lipton nos recuerda que tu entorno interno es más poderoso que cualquier circunstancia externa. Lo que ocurre en tu biología no es un accidente, es un reflejo de tu energía. Cuando tu mente y tu cuerpo operan desde la desconexión, todo entra en modo de supervivencia. Pero cuando comienzas a elegir desde el presente, desde tu coherencia, desde tu verdad, el cuerpo responde, cambia, vibra distinto, el vacío se transforma. Neville Goddard, con su visión profunda del alma humana, lo dijo con sencillez: el vacío es la preparación de la forma. Es la pausa sagrada antes de que algo nuevo tome cuerpo. Es el intervalo que precede al renacimiento. Un espacio que no está roto, solo está esperando ser habitado con conciencia, porque lo que hoy sientes como ausencia puede ser en realidad un altar en blanco, un lienzo vibracional listo para recibir la forma que tú estás por crear. Y esa creación no comienza con esfuerzo, comienza con escucha, con respeto, con presencia amorosa hacia ti mismo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas honrar ese espacio interno como lo que realmente es: un inicio, un campo fértil, un lugar sagrado donde algo nuevo y profundamente tuyo está a punto de nacer. Así que no apagues el vacío, no lo tapes, no lo niegues, escúchalo, acompáñalo, permite que te guíe. Porque tal vez no haya nada que sanar, solo algo muy profundo que recordar. Y si ese vacío es la forma en que el universo te está susurrando, vuelve a ti, entonces tal vez el silencio que tanto temías era desde el principio tu hogar.